Dios les bendiga a todos y a todas. Dios les bendiga. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass de lectura horizontal de la Biblia. A este ejercicio práctico que hoy vamos a tener. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas los hermanos y hermanas que están aquí en el Zoom, los hermanos y hermanas que están en Facebook y los hermanos y hermanas que van a ver esta sesión después a través de YouTube. Entonces, Dios les bendiga a todos. Soy Javes Nahum Parra Muñoz. Acompaño las sesiones virtuales y presenciales en el Seminario Bíblico Teológico de Colombia, Cebiteco, y en esta ocasión, hoy, lunes 16 de mayo, vamos a compartir un masterclass que es precisamente de lectura horizontal de la Biblia. Entonces, para continuar, saludamos a todos los hermanos y tenemos una pregunta. Si desean, en ese espacio, activen el micrófono para que participen o nos escriben por el chat. ¿Qué es para ustedes la lectura horizontal? Tranquilos, no hay respuestas malas. Claro, más adelante vamos a corroborar, ¿cierto? O a descartar, pero me refiero a que no hay nada malo en que usted piense y comparta, porque ese es el ejercicio. La idea es que vamos a consolidar el saber, pero quisiera que participaran. ¿Qué será horizontal? ¿Quién desea participar? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre algo? Que lo bendiga mi hermano. ¿Coincidencias? ¿Quién habló, hermana Lisette? Sí, hermano, buenas noches. ¿Qué decías? De pronto a la búsqueda de las coincidencias. Ok, muy bien. Gracias. Hermano Erickson. Dios le bendiga a mi hermano Nahum. Bueno, pues Amén. se me viene a la mente una idea, pues la palabra horizontal hace referencia como a una línea que lleva una secuencia, va en búsqueda de un punto central, ¿no? Como a una meta. Como horizontal es algo recto. Ok, muchas gracias, hermano Erickson. ¿Quién más desea participar? Ya alguien habló que era un ejercicio que iba en avance. La hermana también habló de que era buscar, digamos, las partes iguales, ¿cierto? Las coincidencias. ¿Quién más desea aportar algo? ¿Quién más? A mí me gusta la cocina, pero mi sueño es tener una batería Roger Prestige. ¿Quién más desea de pronto? Sería muy bueno que aprovechemos estos espacios para participar, para que nosotros podamos aprovechar el tiempo, ¿cierto? Y hacer de esto algo un poco más dinámico, que no sea solamente el expositor el que habla, ¿cierto? ¿Alguien más desea de pronto compartirnos su saber? ¿Quién más, Altima? ¿Nadie más? Bueno, pero asumo que si estamos aquí, en este caso, en Zoom, ¿cierto? Conectados, más de 10 personas en este momento, es porque nos ha llamado la atención este tema, ¿cierto? Nos hemos preguntado, ¿qué será? Algunos de ustedes ya vienen con algunas, ¿cómo lo digo? Algunos supuestos que van a confirmar, que van a de pronto a desechar. Otros quizás simplemente, como lo dije ahorita, nos gusta aprender y decía Masterclass de Biblia, ingresemos. Pero entonces vamos a avanzar. Saludamos a los hermanos y hermanas que están en Facebook. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Sería muy bueno que nos dejaran un saludito diciéndonos de dónde se conectan. Entonces, avancemos. Tenemos entonces lo siguiente. Correcto, hay otra opinión. Y la opinión que nos presentan es que puede ser una lectura. Se me quitó. Que puede ser una lectura que se comparan personas, claro, que pueden comparar eventos, sucesos. Entonces, bueno,
Vamos a compartir la pantalla y avancemos en esta definición. Entonces tenemos lo siguiente. Hay un texto muy bonito y quiero que por favor alguien lo busque y me lo comparta. Las dos preguntas que hemos presentado en la publicidad que se hizo es ¿qué es y para qué sirve? Y el texto que vamos a compartir como inicio está en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 13. ¿Quién lo tiene, por favor? Sería muy bueno que lo buscáramos en la Reina Valera y que lo buscáramos también, por ejemplo, en otra versión como la TLA, NBI. Entonces, ¿quién lo quiere leer en la Reina Valera? ¿Quién sabe qué tiene? Bueno, mi hermano, Dios les bendiga. Primera Timoteo 4:13 dice lo siguiente en la Reina Valera 1960. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien lo tiene en otra versión? Que nos pueda, por favor, colaborar en la lectura. Amén, yo la tengo en la NBI, primera de Timoteo 4:13, dice, sí. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Muy bien. Hay un consejo que el apóstol le da a Timoteo y es, ocúpate en la lectura. Entonces, esa es la premisa con la que vamos a avanzar en esta sesión. Y es, ocupémonos en la lectura de la Biblia. Y yo sé que ustedes todos disfrutan leer la palabra del Señor. Disfrutamos ocuparnos en la palabra del Señor. Entonces, como nos gusta leer, qué bonito es aprender otras formas de leer. No porque sean formas, digámoslo así, mejores o peores, no, sino que es muy bueno cuando tenemos nosotros alternativas para hacer algo. Ejemplo, si a usted le gusta cocinar, qué bueno que usted tenga variedad de conocimiento para hacer diferentes platos, diferentes recetas. Qué bueno es que podamos tener esa variedad para disfrutar lo que nos gusta. En este caso, como a todos los que estamos aquí conectados nos gusta leer la Biblia, disfrutamos leer la Biblia, entonces este ejercicio de hoy, que es lectura horizontal de la Biblia, nos va a ser de mucha utilidad. Avancemos. Y para esto corresponde que nosotros respondamos una pregunta. Yo sé que todos ustedes la saben y tienen algunas razones también, pero para juntarlas podemos decir que ¿por qué leemos la Biblia? Bueno, lo hacemos porque en las Escrituras está el testimonio de Dios, la historiografía de la salvación. Por favor, alguien que lee Juan 5:39 en la Reina Valera. ¿Quién la tiene? Juan 5:39. Ya la tengo, mi hermano. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el texto nos está diciendo que la palabra, ¿cierto? Que la Biblia da testimonio. ¿De quién? De Jesús. Efectivamente, la Biblia da testimonio. Y aparte de ello, lo que hemos dicho en otros momentos, en la Biblia encontramos la historiografía de la salvación. Es decir, encontramos el plan de Dios, cómo Dios ha presentado esa salvación desde el inicio. Desde que llegó al hombre y que pasó un tiempo y el hombre, después, por su actuar, se separó de Dios, por su pecado, por su desobediencia, desde ese momento, el Señor viene, ¿cierto?, presentando un plan. Y este plan lo presenta a través de muchos eventos, muchos sucesos. Israel, ¿cierto?, los profetas, Jesús, y todo esto, todo lo que está en la Biblia es esa historiografía, cómo Dios ha salvado al hombre, lo ayuda, lo visita, lo acompaña, el hombre reácido, rebelde, desobediente, rechazando a Dios, y Dios, venga, anímese, yo lo amo, no busque el mal. Eso es la Biblia. La Biblia nos presenta ese amor de Dios.
esta historiografía. Es decir, cómo Dios siempre está pendiente de salvar. También, ¿por qué leemos la Biblia? Lo hacemos porque Dios se ha revelado a través de la Biblia, que es la revelación especial. Pero aclaremos algo. Cuando hacemos un estudio, digámoslo así, profesional en teología, identificamos dos revelaciones. La revelación es la manera como Dios se ha presentado al ser humano. Es decir, como le ha dicho, mucho gusto, yo soy Dios. Y Dios lo ha hecho según la teología sistemática de dos maneras: revelación natural y revelación especial. Para otros sistemáticos es revelación general y revelación sobrenatural. O sea que natural y general es la misma. Especial y sobrenatural es la misma. Pero, ¿qué es la natural? La natural es la manera como Dios se ha presentado a través de la naturaleza. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, alguien que lo lea, por favor. Romanos 1:20. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Romanos 1:20, para que entendamos qué es la revelación especial. Hermano Gianmarco. Amén, amén, hermano, Dios le bendiga. Dice ahí Amén. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Correcto, muchas gracias. De las cosas hechas, de lo creado. Entonces, el texto nos está diciendo que a través de lo creado, a través de la naturaleza, podemos entender que no estamos solos. Podemos entender que no estamos, digamos, como soberanos, sino que hay algo más grande, que hay un ser más grande. Y esto es la revelación natural. Santo Tomás de Aquino, un filósofo que podemos considerar el sistemático más antiguo, él dice que hay 5 vías para llegar a Dios. Una de esas vías es entender que lo que hay, alguien tuvo que hacerlo. Lo que vemos, algo lo hizo, algo hay más grande. Entonces, la naturaleza misma nos dice que hay algo más grande, que usted y yo no somos lo más grande. Entonces, entendiendo esto, vamos a la segunda revelación, que es la especial, o la sobrenatural, que es la revelación que tenemos a través de la historia de Israel, a través de la Biblia, y que desencadena o desemboca, digamos, en la persona de Jesús. Y este texto lo sabemos todos, y está en San Juan 3:16. ¿Qué dice? San Juan 3:16. Porque de tal... Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es correcto, muchas gracias. Entonces, la otra forma como Dios se ha revelado es a través de Israel, los profetas, Jesús. En otras palabras, ¿dónde están estos? En la Biblia. Es decir, que la Biblia es la revelación especial. Entonces, ¿por qué leemos la Biblia? Porque en ella tenemos la revelación especial. ¿Todos entendimos las dos revelaciones? Esto ya es un poco más académico, pero estamos aprendiendo. Qué genial que podamos involucrar conceptos. Está claro que es revelación especial, revelación natural. Ok, por las caras veo que sí, entonces avancemos. Entonces, vemos acá. Leer la Biblia es un mandato de Dios. Josué 1:8, ¿qué dice? Hay textos que no sabemos, arriesguémonos, aunque sea parafraseados. ¿Qué dice Josué 1:8?
El Marco la va a decir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, es un mandato de Dios. Hay que leer la ley. Y cuidado, porque no es que leamos solamente la Biblia todo el día. No. Ahí también hace un llamado a vívala. Pero entonces entendemos que es un mandato de Dios. Leer la Biblia nos permite consolidar la fe. Romanos 10:17. ¿Qué nos dice ese texto? Romanos 10:17. Saludamos a los hermanos que están en Facebook. Dios les bendiga. Déjenos sus comentarios y quédense para esta actividad que más tardecito vamos a hacer un ejercicio de comparación. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas gracias. Entonces, a través de la lectura, a través de la palabra, podemos consolidarnos en esa fe que escuchamos. Usted, por ejemplo, escuchó que Dios lo amaba y lo creyó. Pero después lo lee en la Biblia y ya lo asimila más. Y así con todas las promesas. La Biblia dice que Dios te va a ayudar. Lo escuchaste de alguien, pero cuando lo leíste, lo asimilaste más. Entonces, leer la Biblia nos permite consolidar la fe. Otro, leer la Biblia nos permite conocer el plan de Dios. ¿Qué dice Juan 6:63? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritus y son vida. Muchas gracias. El Señor allí está diciendo que lo que Él ha enseñado es vida. Y Él nos vino a presentar el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, a través de la Biblia, conocemos esas buenas nuevas. Entonces, avanzamos y llegamos a algo muy especial, y es, ¿qué es la lectura horizontal? Ya sabemos que es una orden leer la Biblia, que es muy bueno leerla, que si leemos, disfrutamos, aprendemos, conocemos. Ahora, con esto de lectura horizontal, ¿qué será? Entonces, es la lectura que se hace de una perícopa. ¿Qué es una perícopa? Un conjunto de textos. Por ejemplo, hermano Gianmarco, busque Mateo 5. ¿Tiene la Biblia física? Ok, Mateo 5. Amén, hermano. Para que entendamos que es una perícopa, usted también en su casa busque la Biblia Reina Valera, si la tiene problema, o cualquier Biblia, y miremos que son perícopas. Hermano Gianmarco, ¿qué dice el titulito? 5:1, ¿qué es el título? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Versículo Baje 1. unos 8 versículos, no, solamente los titulitos. Baje unos versículos y ¿qué dice el otro titulito? Dice Lucas 6:20. No, abajito, el otro título que está, no sé, quizás 8 textos más abajo. La sal de la tierra. Después tiene Baje la luz otro del poquito. mundo. La luz del mundo. Dígala. Jesús y la ley. Jesús y la ira. Jesús y el adulterio. Jesús y el divorcio. Jesús Muchas gracias. Y los juramentos. Eso son perícopas. ¿Qué son perícopas? Esos fragmentos que están allí. Si yo le digo que es un versículo, usted va a decir un versículo es el que sale el numerito, ¿cierto? ¿Qué es un capítulo? Pues es todos los versículos que están dentro del número grande. Genial. Pero revisemos que en Mateo 5 tenemos un montón de subtítulos. Claro, estos subtítulos no están en los originales. Son títulos que se han puesto para facilitar la comprensión y la lectura. Pero, en este caso, casi en todas las versiones, pueden variar como están, digamos, señalados, pero van a tener esos titulitos. Entonces, esos versos que están ahí, que pueden ser 5. Es correcto, o sea, los capítulos serían capítulo 1, 2, 3. En el caso de las días no hay capítulo, porque no tiene numerito. Pero los versos ya serían las porciones pequeñas. Las perícopas serían
los conjuntos de versos dentro de un capítulo. Los conjuntos de versos dentro de un capítulo. Entonces, como el hermano lo dijo ahorita, tenemos allí varios titulitos dentro de un capítulo. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, podrían decir que son subtemas, pero entendimos hasta ahora que son perícopas, ese conjunto de textos. ¿No le escucho? Ok, ¿los demás hermanos? Conjunto de textos de un título, ¿no? Correcto, dentro de un capítulo, el conjunto. Entonces, por ejemplo, abramos Mateo 7. Mateo 7, ¿cuáles son las perícopas que encontramos ahí? Mateo 7. Dice que el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí, los 2 cimientos. Esas son las perícopas. Entonces, aquí ya les doy esta información. Si usted va a predicar, usted no va a predicar posiblemente de todo el capítulo. Usted dice, hermanos, Dios les bendiga, vamos a leer la perícopa de la luz del mundo. Y empieza a leer. ¿Cierto? Ya usted lo dice así y ya la gente asume, al usted decir la perícopa del mundo, asume que usted va a leer solamente esos textos. Si usted dice, usted lee, por ejemplo, el juzgar a los demás, ¿cierto? Y dice, hermanos, esta perícopa es especial, vamos a estudiarla. Ya la gente también va a entender que usted se refiere a ese conjunto de textos en particular. Entonces, lo primero es tener en cuenta qué es una perícopa. Entonces, es la lectura que se hace de una perícopa considerando, aquí está lo que la hermana Lice nos dijo al inicio, considerando su equivalencia en otro texto. Ejemplo, la tentación de Jesús. Para esta lectura horizontal nos facilita mucho algunas versiones. La Reina Valera, por ejemplo, es genial para esto. Yo menciono la Reina Valera no porque le haga publicidad, sino porque yo creo que los que estamos aquí en este momento la conocemos bien. Entonces es por ello. Veamos la tentación de Jesús. Está en Mateo 4, 1, 11. Pero también está en Marcos 1, 12, 13. Pero también está en Lucas 4, 1, 13. Entonces, cuando usted busca, por ejemplo, Mateo 4, verso 1, ahí le aparece la tentación de Jesús. Y debajito le aparece Marcos 1, 12, 13 y al ladito Lucas 4, 1, 13. O si usted busca Lucas 4, 1, ahí le va a aparecer debajito Mateo 4, Marcos 1, 12. Eso sería, digamos, la orientación para que encuentre la equivalencia. Es decir, este pasaje está también en este otro. Estamos entendiendo qué son en este caso los textos que nos permiten lectura horizontal. Amén. Confirmen, por favor. Amén, mi hermano. Sí, señor. Perfecto. Entonces, esos son los textos que nos van a permitir ese ejercicio de lectura horizontal. Entonces, avanzando, nos vamos a dar cuenta de algo especial y es que aprendemos harto. Miremos esto que sigue y después hacemos varios ejercicios. ¿Para qué sirve? Bueno, entonces quedémonos con la definición de que es la lectura que se hace de una perícopa considerando su equivalencia. O sea, esta porción que está en Mateo tendrá equivalencia en Lucas. Y aquí aprovecho para decirles una información. Tenemos 4 evangelios que son canónicos. ¿Qué quiere decir canónicos? Que están dentro del canon. O sea, que los tenemos en nuestras Biblias. Hablo de la Biblia protestante. Bueno, también la católica tiene esos 4. Pero en la Biblia protestante tenemos 66 libros canónicos. La Biblia católica tiene 73 libros canónicos. Para nosotros, como protestantes, en la Biblia católica hay 7 libros. ¿Cómo le vamos a llamar a esos libros? Deuterocanónicos. Libros deuterocanónicos, no apócrifos, sino deuterocanónicos.
¿Qué significa esa palabra? Deutero es otro. Y canónico viene de canon. Entonces, esos 7 libros son deuterocanónicos porque están en otro canon. O sea, en otra compilación, en otra Biblia. Entonces, ¿está claro esto de los libros deuterocanónicos? Amén. Los libros deuterocanónicos sería, por ejemplo, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos, Judith, Eclesiástico. Entonces serían los 7 libros deuterocanónicos. Por favor, no les digan apócrifos. ¿Por qué? Porque técnicamente no está bien. Es como que usted sepa un arte, ¿cierto? Y alguien le ponga un sobrenombre o lo mencione mal. Usted le va a decir, no, no lo haga. Puede ser que no pase nada con que le diga así, pero pues la idea es aprender a cómo se dice, ¿cierto? Entonces, libros deuterocanónicos. En este caso, nosotros tenemos 4 evangelios canónicos. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Sin embargo, dentro de esos 4 evangelios canónicos hay una clasificación y están los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Repito, dentro de los evangelios canónicos tenemos una categoría que se llama evangelios sinópticos. ¿Quién le puso así? Bueno, eso hace parte del estudio. O sea, es una categoría que se hace para poder estudiarlos. No quiere decir que el texto sagrado diga en hebreo o en griego, este es un texto sinóptico. No, no lo dice. Simplemente es una categoría que se pone para poder, digámoslo, facilitar la lectura, la comprensión, el estudio teológico. Entonces, está la categoría evangelios sinópticos. San Mateo, San Marcos, San Lucas. Estos 3 son sinópticos. Y sinópticos quiere decir que se puede hacer lectura paralela, que se puede hacer lectura horizontal. Hay un jueguito muy conocido, ¿cierto? Que se llama Stop. Y ese juego consiste en crear unas categorías en unas columnas, ¿cierto? Tal vez usted lo conoce, no sé, pero es nombre, apellido, ciudad y otras categorías. Y usted hace unas líneas. Haga de cuenta que la lectura paralela, que es producto de la lectura horizontal, es este stop. Y en cada categoría, en cada franja, usted va a colocar el versículo en un libro, por ejemplo, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Y empieza a hacer esa lectura equivalente. Ahora hacemos un ejercicio para que lo entendamos más, pero es como para que nos asociemos con eso. Entonces, los evangelios sinópticos son evangelios que permiten la lectura horizontal, la lectura paralela. O sea, que el evento que está aquí, usted lo tiene, digamos, en otro espacio. Pasa también con Samuel, con Crónicas. Pasa también, por ejemplo, la tentación de David. Cuando él está tentado y censa al pueblo, está en Samuel. Y está en Crónicas. En este caso también coincide, por ejemplo, algunos datos de Jeremías con Reyes, más o menos, o Isaías. Pero son esos espacios paralelos. La Biblia nos va a permitir esto, porque en las que ustedes tienen posiblemente les va a aparecer debajito Marcos, Lucas. ¿Por qué no está Juan? Bueno, porque Juan tiene otro contenido más de signos, de símbolos. Tiene otra carga teológica, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas. Claro, hay todo un estudio gigante sobre esto, pero que quiero nomás dejarlo allí. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y permiten hacer lectura paralela. Por ejemplo, miren la pantalla. Tentación de Jesús. ¿Está dónde? Mateo, Marcos y Lucas. Veamos, por ejemplo, a ver, hermano Gianmarco, búsqueme por favor la muerte de Jesús. La muerte de Jesús en Mateo. Mateo. Amén. Sí, señor. Dice Mateo capítulo... Muerte de Jesús 27. 27:45, por favor. Amén. ¿Qué dice? Ve el titulito. Amén. 45 dice,
y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pero léeme el titulito de Mateo 27. Amén. O sea, Dice, ¿qué texto aparece? Jesús ante el capítulo 27 dice Sí. la crucifixión y muerte de Jesús. Perfecto. Y debajito en paréntesis, ¿qué dice? Amén. Marcos 15, 21 al 41. Lucas 23, del 26 al 49. Y Juan 19, del 17 al 30. Perfecto. Eventos como la muerte de Jesús están en todos los evangelios, porque es algo ya demasiado general. Pero las particularidades en las que se ocupa, por ejemplo, la tentación de Jesús, que está en Mateo, Marcos y Lucas, es diferente. Vayamos, por ejemplo, a Mateo 5 de nuevo. Mateo 5. Amén. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Debajito, ¿qué dice? Lucas 6, del 20 al 23. Perfecto. Mire que no está Marcos. O sea que la equivalencia sería ¿dónde? Con Lucas. Baja, por favor, al otro título. Amén. Dice, Jesús y la ira. Está en Lucas, capítulo 12, del 57 al 59. Muy bien. Baja otro más. Otro, amén. El amor hacia los enemigos. También está en Lucas 6, 27, 36. Muy bien, muchas gracias. Creo que con esos ejemplos hemos entendido qué será la lectura horizontal, o sea, de dónde podemos sacar los textos de la misma Biblia. O sea, allí ella misma le va a sugerir. Los evangelios sinópticos serían entonces Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, hay eventos, digámoslo así, que solo salen Mateo y Marcos, solo Mateo y Lucas, entonces la lectura se hace con ellos. Mucho material se comparte Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, hay material que comparte también Juan. Pero recuerde, por favor, algo para el conocimiento. Sinópticos solamente Mateo, Marcos, Lucas. Juan también tiene pasajes paralelos, pero son muy pocos. Por ejemplo, la muerte de Jesús, lo que es la pasión. Y, por ejemplo, cuando Jesús es ungido en Betania, que de ahí vamos a hacer. Es correcto. Si no hay una equivalencia, no podemos hacer lectura horizontal. Podemos hacer lectura, digamos, como a veces hacemos, ¿cierto? Que buscamos textos para hacer contextos. Ejemplo, si la Biblia dice busca a Jehová en un texto, hay otro texto que dice, por ejemplo, si buscas a Jehová, Él te va a bendecir. Normalmente en una prédica hacemos eso. O sea, el texto dice busca a Jehová, ¿cierto? Voy a suponer textos. En Mateo dice busca a Jehová. Pero en Hechos dice busca a Jehová, haya el bien. Eso no es lectura horizontal. No es. Eso sería unir puntos, tener como esa relación, y está bien si no hacemos mucha fuerza, ¿cierto? Porque si torcemos la Biblia, pues no está bien. Pero sí podemos encontrar equivalencias de ese índole, pero no es este ejercicio. No es. Ahora entonces avancemos. Saludamos a los hermanos que están en Facebook, Dios les bendiga, gracias por estar. De igual manera, los hermanos que están aquí en el Zoom, qué bueno que podamos compartir, y si dejan comentarios, pues será muy genial para que podamos participar y avanzar también acá. Entonces, miremos acá, ¿para qué sirve? Usted dirá, pero ¿para qué? Bueno, la respuesta es muy importante en el ejercicio de conocer y profundizar la Biblia. Una cosa es leerla. Una cosa es leer la Biblia solo en la iglesia. Pero otra es profundizar. Cuando usted saca una hora, media hora, 2 horas, toda una tarde, y se sienta con su Biblia. ¿Sí, hermana Rosa? Yes. ¿La? Bueno, entonces si van a compartir alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerla. Entonces, recuerden, estamos hablando de la lectura horizontal. Voy a repetir la diapositiva. ¿Qué es la lectura horizontal? Es la lectura que se hace de una perícopa, considerando su equivalencia en otro texto.
lo que el hermano Andrés nos propuso es importante. Se puede hacer comparación en, por ejemplo, Samuel con Crónicas, Reyes con Jeremías. Obviamente no todos los capítulos, sino los eventos puntuales. Les explicaba que los evangelios sinópticos son solamente Mateo, Marcos y Lucas, solo esos. ¿Por qué? Porque son los evangelios que permiten una comparación mucho más detallada. Sin embargo, hay eventos que comparte Juan, pero Juan no es sinóptico. Entonces, una forma de usted poder saber cómo es algo horizontal, como el hermano Gianmarco nos ayudó hace un ratico. Cuando usted busca el texto, ahí abajito le aparece el paréntesis. Eso es su equivalencia horizontal, que le va a permitir un ejercicio paralelo. Entonces, ¿para qué sirve? Como lo dijimos, una cosa es que usted lea la Biblia en la iglesia, que gloria a Dios por ese momento tan bonito, porque recordemos que eso nos lo enseña la Biblia. Esdras es un ejemplo muy importante, y en Esdras no leían la Biblia un capítulo, ¿no? Como hacemos nosotros, que leemos 10 versículos y estamos cansados. No era que leyeran, a veces a nosotros, una vez en mi iglesia pasó, que un hermanito pasó y leyó el Salmo 119. Gloria a Dios por ese salmo tan hermoso, pero unos 119 textos, imagínense. Pero en Esdras se leyó el libro de la ley y de pie. Entonces, una cosa es leerla en comunidad, muy bien por ello, pero otra ya es cuando usted saca el tiempo, se enfrenta al texto y no solamente lo lee, sino que lo profundiza. En la Edad Media tenían una forma de leer la Biblia y se llamaba la litora. ¿Qué es la litora? Leer entre líneas. O sea, un ejemplo. Y Jesús, llegando, les dijo, ¿por qué temen? Y Jesús llegando, ¿por qué temen? Jesús llegando, ¿de dónde venía? Busquemos. ¿Ven? La lectura entre líneas, o sea, a veces nosotros leemos el texto, pero leemos y Jesús llegando les dijo, ¿por qué temen? Y se fue y sanó y volvió y le dijo a alguien y terminamos el texto. Tan capaces somos que nos preguntan, ¿de qué trata el texto que leíste? De Jesús. Nos pasa a veces. Cuidado. La lectura entre líneas es coger el texto y dedicarnos a leer con claridad. Avancemos entonces. Saludamos a los que se han ido conectando. Dios les bendiga. Es de verdad un gusto que podamos compartir estos espacios. Tenemos personas de Perú, de aquí de Colombia, de muchas partes, de los llanos de Bogotá, de el sur del país, zona 11, por ejemplo, acá del norte de Cúcuta, de la frontera, y también esto nos motiva mucho, como lo dije en el inicio, que nos unamos los que tenemos la oportunidad, claro, pero que tenemos en común el amor por las escrituras. Avanzamos. El profundizar en la Biblia es para lo que sirve esta lectura. Y hacer esta lectura horizontal nos va a permitir, miremos esto, nos va a permitir leer con más detalle. Por ejemplo, usted va a decir, uy, aquí dice, y Jesús se bajó de la barca. En Mateo, un ejemplo. Y usted lo compara con Marcos. Y Marcos dice, y se bajó Jesús y les dijo. Entonces usted va a decir, ¿se bajó Jesús? ¿De dónde? Pero cuando usted lee Marcos o Mateo va a decirle, se bajó de la barca. ¿Ven? Le va a permitir leer con más detalle. Va a permitirle dedicar más tiempo a la lectura. O sea, usted no va a leer el devocional que normalmente hacemos, ¿cierto? Que leemos esto, cantamos una canción, oramos, 10 minutos, 15 minutos, ¿cierto? El devocional. No, este no es un devocional. Este es un estudio. Usted se va a sentar, va a coger la Biblia. Si usted puede y tiene varias Biblias, genial. Cuando yo voy a Cali, donde mi papá, yo hago este ejercicio, pero lo hago con varias versiones. Yo coloco 10 Biblias en el escritorio de papá y cojo un texto y lo busco en muchas versiones. Vean, hermanos, eso es una bendición especial. Que usted lea un texto en varias versiones. Ah, otra cosa, usted puede hacer lectura horizontal de un solo texto cuando lo compara en versiones.
Hagamos un ejercicio en este punto. Por favor, hermano Gianmarco y hermano Erickson. Hermano Erickson, va a buscar, por favor. ¿Está ahí, hermano Erickson? Sí, mi hermano, aquí estoy. Filipenses 4:8 en la Reina Valera. Hermano Gianmarco, Filipenses 4:8, Reina Valera. Hermano Gianmarco, por favor busca este mismo texto en la NBI. Otro hermano que nos busque el mismo texto en la PLA. Filipenses, ¿qué? Hermano Erickson. ¿Señor? Filipenses, ¿qué dijo? 4:8. 4:8. Entonces leámoslo en Reina Valera. 4:8. Atención, este ejercicio solamente es lectura horizontal de un solo texto, comparándolo Sí, en señor. versiones. Hermano Erickson. Ok. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quédese con la última frase. ¿Cuál era? ¿En qué? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, Reina Valera, en esto pensad. Hermanos Gianmarco, Sí, señor. NBI o TLA. Ya, nueva versión internacional, dice. Por favor. último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Amén. Muy bien. Dice en esto pensad. Al inicio, ¿qué es lo que decía? Por último, hermanos. Por favor, léelo de nuevo. Otra vez. Qué pena. Amén. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo Hasta lo ahí. respetable. Ahí. Ese texto dice considerad. Reina Valera, pensad. NBI, considerad. Hermano Andrés, TLA. Hermano Gianmarco, por favor, busque el mismo texto, pero en la versión del jubileo. Coloque en Google así, versión del jubileo y el mismo texto. Jubileo, las siglas son JBS. TLA, ¿qué dice? 4:8 dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que Ya merece dijo la palabra, respeto. ya dijo la palabrita. Piensen. Todo. Muy bien. Entonces, hermano Gianmarco, ¿qué dice el jubileo? Un ratito, está cargando. Un segundo, se demora. Dice así. Anoten las versiones que dimos para que la hagan en sus casas. Hermano Gianmarco. Se está demorando mi internet. Bueno, amplío más. La lectura horizontal de un solo texto es un solo texto, como lo dijimos, pero buscándolo en varias versiones. Yo recomiendo Reina Valera, TLA, NBI y la del jubileo. Recomiendo esas 4. Si las tienes físicas, genial. ¿Ya le encontré la Marco? No, se me ha ido el internet acá a mi otro teléfono. Ok, la hermana Solange. Hermano, dime, hermano. Disculpe, yo le comparto el texto de la jubileo. Listo, dale. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, ejercitaos. Vean la clave. En esto pensad, piensen en esto, consideren esto, pero la del jubileo, ¿qué nos va a decir? Por lo demás, en esto ejercitaos, Última dice. palabrita. En esto En esto ejercitaos. ejercitaos. Sí. Una cosa, cambie esto para parafrasearlo. Una cosa es que yo le diga, no, Gianmarco, piensen lo bonito que es orar. Que yo le diga al hermano Edison, considere orar. Pero Amén. otra cosa es que yo le diga, hermana Solange, ejercítese en la oración. ¿Sí ven? Una cosa es pensar, considerar, y otra cosa es ejercitados. Porque el ejercicio habla de qué? De algo
constante, de algo que usted hace, digamos, todos los días o por lo menos con una rutina de secuencias. Entonces, qué bonito es la lectura horizontal en textos. Cuando usted vaya a predicar, sería muy bueno que compare los textos. Usted va a predicar, por ejemplo, hermanos, dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Listo, muy bien. Pero cuando usted busca otra versión, creo que la Reina Valera antigua va a decirle, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Resfriará. Enfriar es algo que estaba caliente y ya no está frío. Ya no está caliente, ya está frío. Pero resfriarse ya es enfermarse, estar como dañado. ¿Ven? Ya cambia. La pregunta es, hermano Javes, ¿por qué estas diferencias? Bueno, la respuesta es porque toda traducción de la Biblia es una interpretación. Toda traducción de la Biblia es una interpretación. El texto, las palabras en griego y en hebreo son polisémicas. ¿Qué significa eso? Que tienen varios significados. Entonces, si el texto dice Bereshit bara Elohim en hebreo, el hermano Gianmarco, que es un intérprete de la Biblia, va a decir, y creó Dios el cielo en el principio. El hermano Erickson va a decir, Dios generó al comienzo de todo. ¿Por qué? Porque la palabra en hebreo y en griego son polisémicas. Se pueden traducir de diferentes maneras. Y ahí la importancia de la carga teológica que tiene el traductor. Porque hay traducciones que favorecen ciertas teorías, ciertas teologías. Por ejemplo, la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras dice, y la fuerza activa de Dios, ¿ven? Las traducciones pueden favorecer doctrinas. Entonces, cuidado con las traducciones que usan, porque hay traducciones que van a decir algo muy diferente. Este paréntesis que hicimos de la lectura de un solo texto es para que también lo disfrutemos, porque va a serles muy útil cuando ustedes prediquen. Hagamos un último ejercicio con la lectura horizontal de un texto. Me van a buscar, por favor, las mismas personas que me ayudaron ahorita con la versión que tenían. Y van a buscar primera carta de Juan 5:18. NBI, TLA, Reina Valera. Pero les hago una pregunta. Cuando ustedes cometen un error, ¿por qué lo cometen? ¿Porque fueron irresponsables o porque Dios no los cuidó? Respóndanme ahorita. Cuando ustedes cometen un error, ¿es por qué? ¿Porque se descuidaron o porque Dios no los cuidó? Que nos descuidamos. Que nos escudriñamos lo suficiente. Bueno, bien. ¿Quién tiene en Reina Valera el texto? Primera de Juan 5:18. Reina Valera. Sí, señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lo repetimos y por favor, vas pausando y yo explico algo. Por favor, arranca. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, el que se ha arrepentido. O sea, el que ha nacido de nuevo. Sigue y para, sigue. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Él está en mayúscula o en minúscula? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ese aquel, pero el aquel está en mayúscula o en minúscula. Mayúscula. La mayúscula. Sí, señor. O sea que ese texto hace referencia ¿a quién? A Dios. A Jesús. A Jesús.
Pongámosle cuidado al texto. Entonces, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, los que nos arrepentimos, no practica el pecado, creo. Porque aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién fue engendrado por Dios? Jesucristo. Jesucristo. Ahora termina el texto, hermano Erickson, termínalo. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué delicado este texto. Este texto está diciendo que el que ha nacido de Dios no peca, porque Jesús lo guarda. O sea, que si usted peca, fue porque Jesús no lo cuidó. Avancemos. En NBI. Amén. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, eso es más claro. que Repitámoslo. nació de Dios. Repitámoslo. Amén. Así suave. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Ok, o sea, el que se convierte. Sigue. Amén. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Ese texto está diciendo que si usted peca, si usted cae, fue porque Jesús no lo cuidó. Por lo general, todas las versiones van a decir esto. Alguien que me busque la Reina Valera de 1609 o la de 1909, perdón. 1909 o la de 1569. Reina Valera, 1569 o 1909. ¿Quién la tiene? La de 1569 es la Biblia del Oso, una Biblia espectacular, está en lenguaje de castellano antiguo. Toca leerla con mucho cuidado porque es un idioma primitivo del español. ¿Quién lo tiene? Amén. 1509. ¿Sí? Reina Valera, por favor, Sí. léela. Dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Tiene mayúsculas? Repítelo suavecito, así por partes. Sí. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. O sea, el que se arrepiente. El que se arrepiente no peca porque pues ya se arrepintió. Sigue. Amén. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno ahí no hay mayúsculas. Dice que si usted es engendrado por Dios, se guarda. ¿Ven? Se guarda a sí mismo. Miren, las versiones, muchas gracias hermanos por participar. Los que creen que estamos predestinados para lo bueno, para lo malo, que Dios, mejor dicho, es el que hace todo. Si usted, estos textos que leímos son sus favoritos, porque Dios lo guarda. Si yo pequé fue porque Dios no me guardó. Pero ya vimos la Reina Valera la que hermano leyó, incluso la del jubileo dice lo mismo. ¿Alguien busque la del jubileo, por favor? ¿Sí tiene ese texto? Ya lo tengo, mi hermano. ¿Qué dice? Dice, bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, pues el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Muchas gracias. Les recomiendo mucho la versión del jubileo. Sí, es muy Se la buena. recomiendo mucho. Lo mismo entonces, la 1909. Correcto. Entonces, si alguien de casualidad encontró la de 1569, la de Casiodoro de Reina, la primera versión de la Reina, ¿alguien la encontró? 1500. ¿La del oso? ¿La de 1500 qué, mi hermano? 69. Creo que es 69. La Reina, la Biblia del oso. ¿Alguien la tiene? Hermano ya Marco. En español antiguo. Sí. ¿Qué versículo era? Primero es Juan 5, 18. 5:18, ¿no? Amén. Bien, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios
le guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Es que hay palabras que están como raritas, letras. Sí, palabras raras. Léela Sí. tal cual como están, con las palabras que están como sonaría en español. Léelo, sin acomodarle. Dice, bien, bien, ya vemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios le guarda a mismo, y el maligno no le toca. Correcto. Esa versión al prójimo le dice próximo. Es muy bonita esa versión. Toca es tener como el tiempo para buscar las equivalencias. Pero entonces, rompiendo el paréntesis que tenemos, ¿se entendió la lectura horizontal de un solo texto? Sí, amén. Amén. ¿Qué les pareció? ¿Interesante para las predicaciones? Excelente. Amén, hermano. Excelente, hermano. Bueno, entonces, ¿señor? Sí, Excelente. la historia creo de Salomón, de David, también se vuelve a repetir en Reyes y en Crónicas, ¿verdad? Lo que pasa aquí con Reyes o Samuel y Crónicas, eso ahorita más lo explico más, pero lo que pasa ahí es que lo de Samuel y Reyes se escribe antes del cautiverio. Y lo que pasa en Crónicas se escribe después del cautiverio. O sea, haga de cuenta una noticia. Que usted hoy esté pasando algo aquí en la Tierra. Lo del eclipse que pasó ayer. Entonces usted, lo del eclipse lo escribe hoy. Y el eclipse sucedió y la luna estaba roja. Pero en 10 años, 15 años, usted dice, y aquel lunes el eclipse existió y la luna se puso rojísima. Es el mismo evento, pero está escrito antes de pasar todo ese montón de tiempo. Eso es lo que pasa con Crónicas. Y al final, si nos queda tiempito, explico un poco más de eso, porque es muy especial. Sino que es que ya estamos bastante entrados en horas, pero pues casi siempre nos pasamos, ¿no? Pero avancemos. Entonces, rompamos ya el paréntesis. Espero que hayamos entendido la lectura horizontal de un solo texto en versiones. Si hacemos esta lectura, mire, incluso no se necesita hacer la lectura horizontal de capítulos para dedicarle tiempo. Mire que en un solo texto dedicamos un montón de tiempo, ¿no? Avancemos. Profundizar y conocer las particularidades. Por ejemplo, hermano Gianmarco, busque por favor Marcos 1, 12, 13. Hermano Andrés, busque por favor Mateo 4, 1, 11. Hermano Erickson, Lucas 4, 1, 13. Empecemos con Mateo. Marcos me dijo 1, 12, 13. Sí, pero ese es el segundito. Mateo, ¿qué dice? Mateo capítulo 1, igualito. Sí. Amén. Mateo 1 dice así. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia. No, Mateo 4, 1. 4, 1. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para Hasta ser ahí. tentado por el diablo. Listo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué dice Marcos 1:12? Marcos 1:12 dice. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Y qué más dice? ¿Y Lucas qué dice? Dice, Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muy bien, hasta ahí ya tenemos una diferencia. Lo llevó, lo impulsó, lleno del Espíritu. No son diferencias sustanciales, pero hay diferencias. Eso es lo que hay que ver. Hay particularidades.
Leamos Marcos. Marcos tiene una particularidad única en la tentación. Leámoslo completo 12 y 13. Amén. Dice Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Solo Marcos dice eso, que estaba con las fieras, que el diablo y los ángeles. Mateo y Lucas no lo dicen. Entonces vean lo bonito, porque eso nos va a motivar a hacer un ejercicio de profundización. Entonces ya entendimos este otro punto que decía, nos permite entender las particularidades del texto. Avancemos. Disfrutar al descubrir lo que cada pasaje tiene. O sea, como les dije, en el caso hipotético, Jesús se bajó y les predicó. Listo, gloria a Dios. El otro dice, y Jesús se bajó de la barca y en la orilla les predicaba. Cada texto tiene una particularidad, algo propio. Pero ¿por qué se da esto? Porque hay una intención en cada autor, en cada escritor de la Biblia. Entonces, ahorita profundizamos un poquito más de ese punto. Entonces, ¿cómo se hace? Como lo venimos haciendo, ya muy práctico, creo yo que hemos estado hoy muy prácticos, a diferencia de los otros días. Pero entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Bueno, se hace de dos maneras. Veamos 4. 2 maneras porque cada una tiene sus puntos. Entonces, primero, sobre el texto, observando peculiaridades en cada uno. O sea, usted compara el texto. Ángeles, demonios, el espíritu, ¿cierto? Esas particularidades. Segundo, creando categorías. Ejemplo, digamos que hay un texto que dice que Jesús se bajó y les predicó y sanó. Entonces cree personajes. ¿Qué personajes dice Mateo? Y Jesús llegó con sus discípulos. Marcos dice, y Jesús llegó, o sea, no menciona a nadie más. Lucas dice, por ejemplo, y Jesús llegó con la multitud. Cree esas categorías. ¿Con quién llegó? ¿Dónde estaba? ¿Qué dijo? Y llénelas. Ahí sí, por eso el ejemplo del juego Stop. Para crear categorías. ¿Se entendió esto de crear categorías? Amén. Amén. Bueno. Entonces, sobre el contexto. Contexto es lo que está alrededor del texto. Sobre el contexto, detallando las diferencias por el contexto de cada uno. Por ejemplo, una cosa es lo que dice, por ejemplo, Mateo. Mateo está muy, muy enfocado en demostrar que Jesús es judío. Por eso, Mateo siempre va a hablar de la importancia del judaísmo, la de Jesús en el judaísmo. ¿Cómo nació Jesús? Que es verdaderamente un israelita, arranca con la genealogía. Tanto así que dice, Jesús existió. Fíjese que en tiempos de Herodes pasó esto. O sea, hay una carga. Lo que dice aquí en el punto 4, identificando la intención del autor para disfrutar la diferencia. O sea, Mateo quiere demostrar que es judío y quiere llegarle a los judíos. Por eso Mateo habla mucho del día de reposo, habla mucho de la genealogía. Marcos habla mucho del poder de Jesús. En Marcos usted ve a Jesús echando demonios para afuera en cada momento. Marcos está dado a los romanos, quiere mostrar ese poder de Jesús que es superior a cualquier poder. Joquirius, o sea, el Señor. Cristo, Joquirius, Cristo es el Señor, no César. César Joquirius era lo que todo el mundo decía. César es el Señor. No, los cristianos decían, no, Cristo Joquirius, o sea, Cristo es el Señor. Entonces, en Marcos, que es para los romanos, la importancia del autor era Cristo es tan fuerte que el diablo le hace caso y resalta ese poder sobrenatural. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Amén, amén, mi hermano. Amén, amén, amén. Lucas es un señor, él le importa la academia. Y ahí nos damos la mano con Lucas. Porque Lucas quiere saber el por qué, para qué, de dónde, cómo, cuándo y por qué y para qué y todo eso. Él describe un mundo helénico, o sea, que les gustaba conocer.
a los griegos. Entonces, él no empieza diciendo como todos, y Jesús nació, no. Y había, o sea, un antecedente, Elizabeth, y una profecía, más, o sea, detalla más a profundidad muchas cosas, y cuenta todo, es más, hasta cuenta que brincó en la barriga el niño. Entonces, busca eso, porque él quiere ampliar, profundizar, detallar. Haga de cuenta que si son periodistas, el primer periodista, y pasó este accidente, el segundo periodista, en un día como hoy, por lo general, hay tantos accidentes y hoy no fue la sesión, miremos que a las 5 de la tarde, cuando el día estaba no sé cómo, ¿ven? Detalla mucho. Pero Juan no le escribe a un público particular. Juan le escribe a toda la iglesia, a todos. Por eso Juan no es sinóptico, porque Juan tiene una carga teológica especial, tan especial que es el que habla del arjé, del verbo. Esas verdades que nos remiten al inicio del cosmos. En el principio era el verbo, en el arjé, en el principio se mete a lo filosófico, pero trasciende a lo teológico. Es especial, Juan. Tanto así que Juan habla, por ejemplo, Nicodemo, la verdad de la regeneración. Habla de la mujer de la samaritana, de Bethesda. ¿Sí ven que hay unos eventos que muestran en otros? Porque Juan tiene esa carga teológica, quiere demostrar esa formación que tenemos, que Jesús nos dejó. Entonces, en este caso, cuando usted ve los paralelos, usted ya puede entender por qué. ¿Qué razón tenía el autor para mencionar esto o lo otro? ¿Entendimos cómo se hace? Se hace el análisis de los textos, creamos categorías y identificamos detalles del contexto. ¿Vamos bien? Mi hermano, disculpe otra vez la pregunta. El Evangelio de San Lucas lo que hace es profundizar, ¿le alcancé a captar? Profundiza mucho porque él escribe a los griegos. A los griegos, ok. Y los griegos se preguntaban por el arjé. ¿Cuál fue el origen? Entonces él se dijo, no, hay que investigar de dónde viene Jesús. Jesús no viene solo de María. Jesús viene desde una promesa que viene desde antes a Elizabeth y a Zacarías. Mejor dicho, cuenta todo. Es más, nos muestra detalles del ángel, las teofanías que pasan. Entonces, qué bonito es Lucas. Avancemos. Quiero llegar al ejercicio. Tranquilo, si alguno tiene que retirarse, esto queda grabado. Ojalá no se retiren, solo que yo sé que es tarde. Entonces, avanzamos, saludamos a los hermanos que nos están acompañando en Facebook, Dios les bendiga. Los que estamos aquí en Zoom, avanzamos, Dios les bendiga también. ¿Qué no es? ¿Qué no es lectura horizontal? No es una lectura manipulada, desconociendo los detalles de cada película. O sea, no es que usted diga, por ejemplo, y el que no lee la Biblia, ¿cierto? No, ese texto no. Hagamos otro ejemplo. Allá. Y el que ora recibe bendición de Dios. Eso es un texto. Estoy suponiendo. Y el que ora recibe bendición de Dios. Y que otro texto diga, y serás rico y de muchas bendiciones. O sea, estoy suponiendo. Entonces usted diga, hermanos, si nosotros oramos, vean, nos cae plata del cielo. ¿Ven? O sea, hacer como esas conexiones todas forzosas, no. Esta lectura no es para manipular. No es que usted diga, este texto dice, y el que hable palabras mentirosas desagrada a Dios. Y que otro texto diga, y serás maldito tú y tu familia. Entonces que usted diga, entonces el que hable mal de los pastores, se va a hacer maldito su familia. Aquí este texto lo dice. No. No es para hacer esas conexiones tan forzadas. ¿Está claro eso? Las conexiones se hacen cuando se puede. Cuando realmente el texto es para leer. No es una lectura ligera y sin profundizar. No pretenda hacer un estudio sinóptico, paralelo, horizontal, si no tiene tiempo. Por favor.
lo que va a hacer es un enredo gigante. Entonces, hagamos algunos ejercicios. Empezamos con el ejercicio de comparar una lectura horizontal en versiones de la Biblia, en un solo texto o en varios. A ver, público decide. Mientras piensan y escríbanme las respuestas, por favor, mientras yo haga aquí algunas observaciones, escríbanme qué quieren que empecemos haciendo, una lectura horizontal de un texto, de versiones o de varios puntos. Saludamos al hermano Andrés, hermana Cilia, hermana Dilia, hermano Erickson, hermano Gianmarco, hermano Jorge Orlando, hermana Karina, hermana Lisette, hermana Rosa, hermano Solangi, hermana Sunni, hermana Jessica. A algunos les conozco y les saludo y me alegra mucho que estén aquí con nosotros. Hermana Jessica, ¿usted de dónde se conecta? ¿Está ahí? Del Perú, Dios te bendiga. Qué bien, como dijimos hace un rato, hay varios hermanos también de allá. Qué bien, gloria a Dios por ello. Saludamos a los demás hermanos, creo que les conozco, por lo menos de otros eventos. Saludamos a los pastores que están conectados. Dios les bendiga mucho. Bueno, entonces no me escribieron. ¿Con cuál nos vamos? ¿Decido yo? Bueno, entonces dejemos de compartir aquí la pantalla y vamos a hacer un ejercicio. Primero, un ejercicio de pasajes para que veamos las categorías. Y después hacemos uno más pesadito, donde involucramos versiones de la Biblia. Ya vamos ahí. Entonces voy aquí, hermana Cilia, alzó la mano, Dios te bendiga. En Facebook alguien escribió. Bueno, hay varias personas conectadas. Dios les bendiga. Bueno, acá. Ya lo encontré. Este es un ejercicio que hicimos hace poco. Bueno, empecemos con una lectura horizontal de los evangelios. ¿Me confirman si ven? Amén, hermano. Bueno, esta lectura se hace de la perícopa Jesús es ungido en Betania, en Betania o en la casa del fariseo. Lo hacemos partiendo de la versión Reina. Qué importante es que ustedes clarifiquen qué versión van a usar. Las categorías que se crearon fueron lugar, la casa de quién, qué pasó con la mujer, quién era, qué detalles hay alrededor de lo que sucede, dónde estaba Jesús ubicado en ese lugar, quiénes se sorprendieron, la respuesta de Jesús y ya. Entonces, ¿se entendió las características? O sea, hicimos unas características para poder hacer el ejercicio de lectura horizontal. Esto ya es un ejercicio de lectura horizontal, pues en texto. ¿Entendimos? Por favor, confirmen con una manito o con un comentario si entendimos las características. Amén. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Amén, Entonces, hermano. Perfecto. Muy bien. Estamos conectados. Entonces, primero, ubicar el cuadrito. Las citas bíblicas, en este caso, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con sus respectivas puntualizaciones. Empezamos. Esto no lo vamos a leer completo en el texto sagrado porque pues ya muy largo. Vamos a como si ya hubiésemos leído. Entonces, Mateo nos dice que fue en Betania, en casa de Simón el leproso. La mujer no dice cuál era ni cómo se llamaba. Detalles. Alabastro de gran precio. Cuidado a esto, gran precio. Y lo derramó, ¿dónde? En su cabeza. ¿Dónde estaba Jesús? Sentado en la mesa. ¿Quiénes se sorprendieron? Los discípulos.
sea, todos, la respuesta de Jesús. Pero veamos acá, Marcos. Marcos ya tampoco dice el nombre de la mujer, pero algo importante, Marcos añade que lo quebró. O sea, le dio más importancia al contenido que al empaque. Y eso que el empaque era caro. Son detalles. ¿Dónde estaba Jesús? Sentado en la mesa. En todos coincide con sentado a la mesa. En lugar, excepto Lucas, no dice dónde fue. ¿En qué lugar? La casa. Simón el leproso. Lucas dice que es el fariseo Simón. Y Juan no especifica en casa de quién. Acá, en Mateo, anónima. Pero en Lucas dice que era mujer de la ciudad, pecadora. Claro, especifica que era una mujer pecadora. Después vemos en Juan que dice María. Y si vemos Juan 11:2, sí es María, la hermana de Lázaro. Una cosa importante. Descartadísimo que la mujer que ungió a Jesús sea María Magdalena. Descartado. ¿Por qué? Porque Juan 11:2 dice que Jesús fue ungido por María, la hermana de Lázaro. Entonces, más características de detalle. Alabastro de gran precio, alabastro de nardo puro, alabastro con perfume. Miren la importancia de Lucas. Una mujer empezó a regar sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, besaba sus pies y los secaba con el cabello y ungía con perfume. A diferencia de los otros que dice que lo ungió en la cabeza, Lucas dice que le ungió los pies. Y aquí avanzamos con las respuestas. ¿En quién se molestó? En Mateo, los discípulos. En Marcos, algunos. En Lucas, el fariseo. Y en Juan, Judas propiamente. Entonces, veamos esta comparación. Voy a hacerla corta porque los quiero dejar motivados. Por favor, tomen pantallazo para que se orienten un poquito y hagan el ejercicio ustedes. Algo importante, hay una narración bastante particular aquí, y es la de Lucas. Lucas es importante. Haciendo ya teología, que es la reflexión, vamos a darnos cuenta que en Lucas hay un paralelo importante. Un paralelo entre el fariseo y la mujer pecadora, que es el mismo paralelo que encontramos en la oración del fariseo. ¿Se acuerdan? Que el fariseo llegó al templo y decía, te agradezco porque no soy malo, ni como ellos, ni como los otros, y ni siquiera como este pecador que está aquí, publicano, que es malísimo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Amén. Amén, hermano. Y el publicano que estaba ahí, el pecador, solamente decía, Señor, ten misericordia de mí. Si ustedes revisan, es muy parecido, pero no es horizontal. Es muy parecido porque está en la misma situación, el fariseo y el pecador. Si ustedes revisan algo, el pecado, en cuestión de metáfora, ¿se compara con qué? ¿Con qué enfermedad? La lepra. La lepra. La lepra. Con la lepra. O sea que en la Biblia encontramos que el pecado es una lepra. Y Jesús vino a sanar a los leprosos. Por eso tantos leprosos en los evangelios, porque es mostrando que Jesús pues iba a sanarnos del pecado, de la lepra del pecado. Entonces, si vamos a ver, miremos que está Simón el leproso, Simón el fariseo. Entendiendo esto, vamos a darnos cuenta que el fariseo es símbolo de estos que están cargados de pecado y se amañan con su pecado. O sea, un fariseo. Ahí metafóricamente, ¿qué viene a hacer este Simón? ¿Un qué? Un leproso. Un leproso espiritual. Amén. Pero por su contraparte vemos a una mujer pecadora, pero al igual que en el otro texto del templo, pecadora arrepentida, humillada. ¿Entendimos el contraste que hay? Amén. Amén. Amén, mi hermano. Ok. ¿Qué les pareció ese ejercicio que sacamos de la lectura horizontal? ¿Interesante? Muy interesante. Amén. Muy interesante. Amén. Bueno, entonces, Hermano Javier. señor.
Sí, antes había también leído y había comparado el pasaje de la mujer del flujo de sangre, y me daba cuenta que Marcos y Lucas eran los que daban algunos detalles incluso mejores. Pues decía que la mujer había sufrido de muchos médicos, Lucas dice que había gastado en muchos médicos y le iba peor, ¿no? En cambio, Mateo no tiene mucho detalle. Y esa es una Es lectura correcto, horizontal, ¿verdad? es cierto. Amén. Pero entonces hagan las categorías que sugerí o las que usted encuentre, ¿cierto? Van a ver que hacer este ejercicio, hermanos y hermanas, les va a ayudar muchísimo. Voy a mostrarles otro pasaje y con ese terminamos. Este es más largo, pero terminamos ahí. Espero que no se vayan, no se desconecten, porque este va a comparar no solamente versiones, sino pasajes bíblicos, sino versiones. Y les voy a enseñar cómo pedagógicamente podemos hacerlo, con colores. A mí me gusta mucho con colores. Cuando estábamos en la universidad y estábamos estudiando griego y hebreo, el profesor nos hizo comprar colores. Herramientas para trabajar, álcenlos. Y uno con su Biblia en griego o en hebreo, su hoja en blanco, la impresa, pues, y los colores. Javes. ¿Por qué? Porque los colores van a favorecer el estudio horizontal. Ya vamos a ver por qué. Un momento que se me perdió. Mientras, preguntas, reacciones, ¿qué les ha parecido? ¿Qué han aprendido? Por favor, compartan. Bueno, mi hermano, pues de mi parte me parece muy interesante, es algo nuevo que he aprendido, ¿no?, sobre la importancia del estudio horizontal, porque esto nos da más claridad en el sentido de, por ejemplo, es muy bueno el ejercicio que hacemos, la comparación con otras versiones de tomar un texto, o lo que usted dice de la otra forma, ¿no? De la forma, bueno, se me escapa la palabra ahí, pero muy interesante para tener como una profundidad y una claridad de los textos a través de diferentes versiones. Inclusive yo recuerdo que pues antes, o sea, siempre he usado he hecho ese ejercicio de estudiar la palabra con otras versiones, e inclusive con la New King James, la versión en inglés, también la he usado para hacer ese ejercicio. Sí, esa es muy buena. En otro encuentro que tuvimos de liderazgo, en la versión en inglés sí dice líder, el que anhela obispado, pero en Sí. inglés dice el que anhela ser líder en la iglesia. O sea, es genial esta de ser líder. Entonces, muy bien. Otra reacción, otro hermano que desee compartir, ¿qué le ha parecido? ¿Nadie? Hermano, más bien yo quisiera hacer una pregunta con respecto, por ejemplo, como usted sabe más lo que es el tema del griego, yo encuentro dos versículos que pudiera ser contradictorio, ¿no? Desde un punto de vista, por ejemplo, Juan 3:16, el versículo más conocido, de tal manera dice, amó Dios al mundo. Y Juan mismo Sí. dice en su primera carta, y dice, no améis al mundo. Entonces yo quería saber originalmente la palabra mundo, ¿cuál es la palabra original que se usa en el griego? Ok, O que me explique ahí, ese hermano, contraste. ahí la situación está en lo que decíamos ahora. Las palabras en griego son polisémicas. Una sola palabra significa varias cosas. Dame la cita, por favor, de no améis al mundo. Ya. Primero de Juan, ahorita lo voy a leer mejor. Primero de Juan 3:15, no, 2:15. 2.15. Primero Amén. de Juan 2.15. Entonces, No allí améis dice, al mundo. al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la otra es Juan 3.16. Que Dios amó al mundo, ¿no? De tal manera amó al mundo. Perfecto. Bueno, para las personas que a veces no conocen el contexto de la Biblia y dice, pero un Dios que ama al mundo y después te dice que aborrezcas el mundo, ¿no? No ames al mundo. Listo. Ya miramos ese punto. Dame un segundito. Entonces, efectivamente, en griego, y aquí estoy haciendo el ejercicio de comparación, venga, se los comparto. Es muy bueno. No hay necesidad que usted sepa griego, hermano. Usted puede hacer la comparación.
La magia de la internet. ¿Están viendo acá la pantalla? Amén. Juan 3:16. Esta herramienta es genial para los predicadores, hermanos, hermanas, pastores, pastoras, úsenla. Logos calogos, palabra y palabra traducen en español. Porque de tal manera amó Dios al mundo, mundo, cosmos, o cosmón, para ser más exactos. Mundo. Amén. Y aquí hace referencia a literalmente, sus habitantes, literalmente o figuradamente, humanidad. Es la misma, pero acá la otra también es lo mismo. Cosmo, mire, mundo, cosmo, no está conjugada de la misma manera, pero es la misma palabra. Cosmo, lo mismo, habitantes, literalmente o figuradamente. ¿Qué sucede ahí, mi hermano? Ahí, esto es solamente para que vieran las diferencias, ¿no? Y las palabras en griego o en hebreo. Mira, muy bonita. Pero, ¿qué sucede ahí? Ahí ya corresponde entender las implicaciones de lo que es el mundo. Una cosa es el mundo creación y otra cosa es el mundo de lo que hace la gente en el mundo. Es decir, lo pecaminoso. Es como, por ejemplo, la palabra vino en la Biblia es la misma. Vino. Pero hay varios tipos de vino en la Biblia. O sea, no en la palabra, sino en la aplicación. Está el vino medicinal, que es el vino que usó el samaritano, dice la Biblia. Y se paró, lo levantó, lo curó y le dio vino. O sea, lo curó con vino, pues, o sea, alcohol, digamos así, isodine. Está el vino que dice, si no estoy mal, es un profeta, Jeremías o Isaías, no recuerdo ahorita, pero habla del vino en la comida. Es un vino de vinagre. O sea, haga de cuenta el vinagre de una salsa. Está el vino de, no os deis al vino, no os embriaguéis con vino, el mismo vino, pero es el vino de borrachos, el fermentado. Y está el vino de Jesús, que Jesús dijo, tomad, bebed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es vino de refresco, haga de cuenta el juguito. Y el otro vino, que es el mismo ese, Pablo, es el de Juan 2, que Jesús hizo el vino con el agua. Es el refresco, o sea, vino, alcohol de curar, pues, el isodine, vino de vinagre, vino de borrachos y vino de fugo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso es que eso se llama contexto. O sea, hay que buscar diccionarios de contexto para poder entender las variaciones. Porque si no, vamos a ser difícilmente entendidos. Pero entonces, hermano, aquí es por la polisemia. La palabra griega es cosmos, ¿no? Cosmos, que significa mundo. Pero en este caso también significa lo que hace la gente de ese mundo. Y usted sabe, hermano, que la gente del mundo sin Dios está mal. Obviamente, usted y yo somos mundanos por el hecho de que vivimos en el mundo. Vivimos acá. Somos terrícolas. Pero no practicamos, como dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, en pocas palabras, no estén en ese pecado, ni lo deseen en su corazón, ni lo piensen, porque hay gente que está en su pecado, o sea, está en el mundo borracho, pero hay gente que no está borracha, pero está diciendo una cervecita. ¿Okay? Entonces, ese es el contexto. Es la cuestión de examinar, digámoslo, la teología que hay en la reflexión. Entonces, ¿respondí tu pregunta? Amén, hermano. Nos salimos del tema, pero ya al menos me aclaró. No, pero espero que hayan anotado la página, ¿no? Logos a Logos. Sí lo he visitado en una oportunidad. Listo, Logos. Ok. Avancemos aquí y miremos acá. Aquí la compartí. ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Amén. Listo. Vamos a estudiar Lucas 8, 19 al 21, pero en el mismo pasaje, la misma perícopa, en 3 versiones. Estoy usando la versión de Jerusalén, la versión de la Reina Valera y la Palabra de Dios para Todos, que es la PDT. Hasta ahí entendimos que no estoy haciendo categorías, sino que estoy simplemente dividiéndolo por versiones. Cuando hice el eje de Betania, puse categorías. Lugar, persona, reacción, ¿cierto? Y comparé en la misma Reina Valera. Aquí estoy comparando simplemente las versiones. ¿Entendemos este panorama? Amén, amén. Bueno, entonces hay 3 colores que utilicé. Uno como rosado violeta, un azulito marino, creo, y un verdecito. Entonces miremos acá.
Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Todas las versiones dicen lo mismo, a causa de la gente. Biblia de Jerusalén, a causa de la gente. Reina Valera, por causa de la multitud. Lucas, perdón, palabra de Dios para todos, porque había mucha gente. En conclusión, por mucha gente, ¿cierto? Pero fíjense que en la palabra de Dios para todos hay algo que no está en las otras versiones. ¿Cuál es? La madre y los hermanos de Jesús querían verlo. Eso no está en las otras versiones. ¿Entendemos eso ahí? Amén. Un Un detalle. detalle más. Entonces, miremos otra cosa muy parecida. Están ahí fuera, están fuera, están esperando afuera. Una cosa es estar afuera y otra cosa es estar esperando afuera. Miren, esto es diferente en todos. En Biblia de Jerusalén están ahí afuera, o sea, están ahí, en la esquina, a la derecha, detrás de la columna. ¿Ven? Están ahí afuera. Reina Valera, están afuera, o sea, no están adentro. ¿En dónde? ¿En qué parte están? Afuera. ¿Se entiende la diferencia entre estar ahí afuera y estar afuera? Sí hay una diferencia, por ejemplo, están ahí afuera, da como más detalle, especifican en cierto Correcto, es como lugar. que el hermano está allá adentro del templo. ¿Adentro dónde? En la tarima, en los baños, sentado. Bueno, Sí. pero mire que PDT dice, están esperando. Una cosa es estar afuera, otra cosa es estar esperando afuera. Son diferencias que ya en un estudio expositivo toca tenerlas en cuenta. Entonces, aquí si yo expliqué pues las diferencias que debemos saber. Pero hagamos el mismo ejercicio con Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí estamos viendo allá? Ya no estamos comparando versiones, sino las perícopas. Esto es propiamente una lectura horizontal. Esto estamos hablando de la madre y los hermanos de Jesús. Cuando yo hago esos ejercicios, correcto, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando yo hago ejercicios ya de manera profesional, utilizo mucho la versión de Jerusalén, no la Reina Valera, sino la de Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque esto ya es academia, ¿vale? Pero hagamos el ejercicio. Mateo. Mateo tiene de diferente algo, y es que dice, todavía estaba hablando. Mateo dice que Jesús estaba, ¿qué? Hablando. Haga de cuenta cuando el pastor está, y hermanos, y hay que estar acá nosotros todos, y llega el ujier, hermano, no se olvide tal cosa. ¿Ven? Jesús estaba ¿cómo? Hablando. O sea, que llegaron cuando él hablaba. Marcos dice algo especial. Marcos dice algo que no estaban todos, que no dicen los otros. ¿Qué dice? Ahí está clarito. ¿Qué dice Marcos? ¿Le envían a llamar? O sea, Marcos menciona que llegaron y no solamente se quedaron afuera, sino que, oiga, Ujier, dígale a Jesús que estamos afuera. ¿Ven? Hay una diferencia entre quedarse afuera y otra de mandar a llamar al otro. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Sí, señor. Amén, hermano. Listo. Hay algo especial aquí y es que Mateo, Marcos y Lucas dice, oye, están allá afuera y te buscan, quieren hablarte, quieren verte. Bueno, Mateo dice hablarte. Marcos dice te buscan. Y Lucas dice quieren verte. Son detalles. Pero Hablar, hay buscar y ver. hay algo que no tiene Lucas y es la expresión que hace Jesús, que para muchos es grosera, pero simplemente es una enseñanza muy bonita. Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Eso nomás lo dice ¿quién? Mateo y Marcos. Y también tienen otra cosa Mateo y Marcos, y es lo bonito. Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Ven? Extendiendo su mano hacia sus discípulos. Pero fíjese que Marcos no dice sus discípulos, sino que dice alrededor, o sea, amplía más el espectro. Lucas no lo dice.
Pero Lucas, Marcos y Mateo sí tienen en común lo siguiente. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué tal? Amén, hermano, sí. Amén, sí, señor. ¿Para qué sirve esto? Para entender las intenciones de cada uno. Ya les dije, Mateo es para un público, Marcos para un público, Juan para un grupo. Y aquí pues obviamente se hace la respectiva análisis de cada uno. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Bien, hermano, amén. Bien, bien, sí, señor. Amén, bien. Voy a compartir el último de manera rápida. El banquete de bodas, ¿lo han leído? ¿Han leído el banquete de bodas que mandó a llamar y nadie fue? La parábola. Sí, señor. Sí, señor. Amén, amén. En la cena. Amén. Cena. Los convidados. Bueno, este ejercicio que está aquí, ¿sí lo ven? ¿Ya ven por qué es importante los colores cuando uno estudia la Biblia? Bueno, este ejercicio nosotros lo vemos cuando estudiamos, cuando hacemos un curso aquí en Sevilla que se llama curso de profundización, el de Evangelios Sinópticos. Ustedes saben, para los que no saben, nosotros somos un seminario bíblico que además de participar de estos encuentros gratuitos, tenemos también cursos cortos y diplomados en Biblia y teología de manera virtual y presencial. Entonces, presencial en las iglesias que nos invitan, pero virtual sí permanente. Este ejercicio es de esa clase, de esa materia, de evangelios sinópticos. Entonces, aquí se hace la comparación entre Mateo 24 y Lucas 14. Solo que Mateo habla de la parábola de la fiesta de bodas y Lucas parábola de la gran cena, pero es la misma. Ahí, por lo general, uno lo que hace es esto, clasificarlo por semejanzas, por diferencias y esencia de la discordancia. O sea, ¿qué evento hay de más? ¿Qué evento hay de más? Haga de cuenta que diga, y Jesús se sentó y habló. Y los demás digan, Jesús se sentó y habló. Pero haya uno que diga, y Jesús estaba cansado, entonces se sentó. ¿Cuál es la esencia de la discordancia? ¿Cuál es la esencia ahí? Estaba cansado. Estaba cansado. Por estar cansado es que están las diferencias. ¿Sí se entiende eso? Amén, Por hermano. estar cansado. Entonces, uno generalmente hace esta comparación. Las semejanzas, las diferencias que sí es diferente porque sí, y lo que hace que sea discordante en cuestión de lo que está sucediendo. Ese ejercicio. ¿Qué les parece? Interesante. Entonces, Dios les bendiga a los que están en Facebook. Dios les bendiga bastante. Espero que Dios les bendiga mucho más y cada día sigan con ese amor por la palabra. Cierro la transmisión en Facebook y también aquí a la grabación para YouTube. Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas. Sigan adelante, sirvamos al Señor. Y si quieren estudiar más en teología, busquen un lugar. Sería muy bueno que lo hagan y si es con nosotros, serán bienvenidos. Dios les bendiga a todos y a todas, que estén muy bien.